Bien, muy bien. Estuvimos abordando las sesiones anteriores lo referente a los recursos y medios de impugnación, ¿no? Ya habíamos ahí comentado al respecto que, pues, necesariamente no todas las resoluciones pueden estar abordadas de manera correcta, ¿no? Siempre va a existir alguna oposición por alguna de las partes y esto nos va a llevar a que si hablamos desde un inicio, que estamos en un litigio, en este conflicto de intereses entre partes, alguien va a resultar regularmente en desacuerdo con el fallo, ¿no? O sea, muchas veces pues no nos gusta perder. Habrá quien diga, ah, pues ya le gané y pues qué bueno. Pero pues obviamente la contraparte le quedarán recursos para impugnar una sentencia siempre y cuando estime que le causa un agravio, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estuvimos viendo las impugnaciones de las resoluciones judiciales, las cuales, pues bueno, tienen la finalidad de preservar la legalidad y seguridad jurídica, que esto forma parte del debido proceso, ¿no? Ya en su momento habíamos abordado un poco. Carol Zamora, ¿me escucha? Bueno, creo que no está. Eh, Digo, esto pues, lo hemos repetido un poco, bastante. Yo creo que está... Rodríguez Núñez, ¿cómo está? Buen día, ¿me escucha? Sí, profe, buenos días. Muy buenos días. ¿Me puede recordar qué era el debido proceso? Ay, no recuerdo muy bien, profe, pero creo que es que se lleve a cabo respecto pues sí, es que siento que el nombre lo dice, ¿no? O sea, el debido proceso que se debe de llevar a cabo la resolución y lo que vaya a surgir de acuerdo a lo que haya pasado pues con anterioridad, ¿no? Para dar una buena sentencia o algo. A dar una buena sentencia o algo. Sí, efectivamente. Bueno, esa parte de la resolución es la última parte, Lisbeth. Tiene que ver precisamente con estas formalidades, ¿no? Formalidades que desde un inicio habíamos comentado, tienen que cumplirse por parte de la autoridad. La resolución que usted dice, obviamente sí es una resolución porque a todo proceso, a todo problema, tiene que recaerle una resolución, ¿no? Pero este es el último punto. A ver, permítanme, estoy aquí revisando. Indra, ¿cuál es su apellido? Es Rodríguez Cruz. Ay, es que siempre se me baja aquí. Ok, a ver, adelante, le escucho. Ay, no, es que iba a complementar lo que dijo Liz del debido proceso, pero ya, Ok, gracias. ok, correcto, gracias. Perdón si me tardo, pero es que estoy precisamente revisando eh, la lista y para darles el uso de la voz. Eh, Monroy Isabel, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Qué puede complementar respecto de esta cuestión del debido proceso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que el debido proceso debe de respetarse desde el inicio? O sea, ¿cuál es el contenido del debido proceso? Pues es como respetar el derecho que todos tenemos de que se siga como ciertas formalidades cuando se está como en un caso legal. Así es. ¿Recuerda cuál era el primer momento que se tenía que respetar?
Que se lean como los derechos a la persona y que se le informe de por qué se está llevando a cabo todo. Ajá, eso sería como el inicio, ¿no? El inicio de un procedimiento. Sí. Ok, bueno, recuerden darle ahí una leída a ese tema del debido proceso. Eh, a ver, Valeria, le escucho. Sí, buenos días, profesor. Buen día. Según yo, el debido proceso era cuando todas las personas tenían derecho a ser notificadas cuando se les inicia un proceso. Y bueno, este era el inicio, comparecer, desahogar y tener la sentencia que se le resuelva el conflicto de fondo. Ok, correcto, correcto, Valeria, muchas gracias. Efectivamente, recuerden, debido proceso abarca cuatro etapas. Es la notificación del proceso, la notificación de que se ha iniciado un procedimiento, la oportunidad de que la persona tiene que ser citada para que pueda comparecer a ese proceso, que pueda ofrecer pruebas, que pueda elaborar alegatos y por último que exista una sentencia que dirima la controversia en donde a la cual fueron sometidas las personas, ¿no? Entonces, esto pues es una garantía y debe de ser respetada por todas las autoridades, ¿no? Por ello es que tenemos esta impugnación de resoluciones judiciales. Al ser la parte de una resolución, pues bueno, vamos a tener que existe ese derecho a impugnarla, ¿no? Entonces, esta obligación se le impone al Estado, el cual debe de otorgar mecanismos jurídicos para que se puedan revisar estos actos procesales con la finalidad, recuerden, que era para que se modifiquen, para que se confirmen o para que se revoquen, ¿no? Entonces, digo, aquí el autor nos maneja que se modifiquen, que se corrijan o que se revoquen. Netamente viene siendo que sea modificado, que sea confirmado o que sea revocado, ya que entre la corrección y la revocación, básicamente estos tres vocablos tienen una injerencia y la corrección de una sentencia va de la mano con que sea modificada, ¿no? O sea, si yo voy a modificar una sentencia, pues necesariamente la tengo que corregir en ciertos puntos. O bien si la voy a revocar, pues porque está mal, ¿no? Entonces, el término de corregido va más enfocado a este punto medio. Entonces, tendríamos que, recuerden, sentencia, el recurso se busca que con un recurso modifiquemos o revoquemos una sentencia. A menos que nosotros seamos las personas a las que nos benefició el fallo, pues vamos a buscar que se confirme, ¿no? O sea, que diga, no, señoría, el fallo, por ejemplo, señores magistrados, el fallo que dictó el juez de primera instancia es correcto, se encuentra pegado a derecho, está dentro del marco normativo, se respetaron derechos humanos y por lo tanto se solicita que se confirme el fallo que otorgó el ADCO, ¿no? Entonces, o en este caso el juez. Y eso va a ser lo que va a buscar, pues precisamente quién está contendiendo y a quién le favorece la sentencia. A quien no le favorece, pues va a buscar o que se modifique o que se revoque y se dicte una nueva, ¿no? Los medios de impugnación, pues bueno, tienen como objetivo el examen de una conducta que se estima ilegal, a fin de que un órgano superior o de mayor jerarquía determine si se transgredió en su perjuicio alguna norma legal. Aquí vamos a ver algo, y esto pues ustedes es importante que lo recuerden, porque lo van a estar viendo quienes se dediquen al ámbito profesional, a las vías de litigio, pues lo van a escuchar muy seguido en cualquier materia. Recursos verticales y recursos horizontales. Incluso, bueno, en materia penal nos señalan igual, hay un control horizontal en las partes cuando vamos a una audiencia. ¿Por qué? Porque así como estamos, pues bueno, primero se le da el uso de la voz al Ministerio Público, luego a la defensa y el juez resuelve. Entonces, ahorita veremos esa parte. Ahorita hablando de recursos, lo que se busca es que la misma autoridad rectifique, ahora sí que reformule su resolución que haya emitido y dicte una nueva por los argumentos que haya dado alguna de las partes. En dado caso, puede también que no lo hagan.
Y hay otros recursos que nos van a tener que orillar a acudir ante un órgano superior, ¿no? Clasificación de las vías impugnativas, pues bueno, nos llaman medios administrativos de impugnación. Se trata de la autoridad que conoce y resuelve el medio de impugnación, ya sea, pues puede ser el mismo juez, ¿no? Entonces, pues esto simplemente lo vamos a ver por tipo de materia. Los medios ordinarios y extraordinarios. Los medios ordinarios son instrumentos que impugnan decisiones que aún no tienen calidad de cosa juzgada, ¿no? Como por ejemplo cuando se emite una sentencia, se cuentan con 5 días para presentar el recurso de apelación. Entonces, antes de esos 5 días, pues la sentencia todavía no es cosa juzgada. En cambio, los medios extraordinarios se dirigen a impugnar decisiones que constituyan cosa juzgada. En materia civil lo vemos, hay un recurso, el cual se advierte que por alguna situación que pueda haber existido, por ejemplo, alguna mala notificación de inicio, se puede solicitar la nulidad. Es un recurso que trae como nombre nulidad de actuaciones. No recuerdo el nombre concreto, pero es un recurso que prácticamente, en caso de ser admitido, puede dar pauta a que se reponga todo el procedimiento y que se nulifique todo lo que se actuó porque existió alguna violación procesal importante a derechos humanos. Santiago, ¿lo escucho? Maestro, tengo una pregunta. ¿El amparo podría ser calificado como un medio extraordinario? Sí, por ejemplo, en materia penal lo podríamos hablar de esa forma. Cuando hay una sentencia una sentencia definitiva, hay término para impugnarlo, ¿no? En este caso tendríamos el medio ordinario, sería la apelación. Una sentencia definitiva puede ser apelada, pero si ya causó estado esa sentencia porque nadie impugnó, entonces ahí tendríamos que ya hay una cosa juzgada, ¿no? En materia penal. Sin embargo, la ley de amparo nos señala que hay un término para imponer el amparo directo, en este caso ya contra la sentencia, y ese término es de 8 años. Entonces, ahí podremos hablar de un medio extraordinario para la interposición del amparo directo en contra de una sentencia que ya puso fin a juicio, que bueno, regularmente se tiene que visualizar el poder haber agotado la apelación para posteriormente acudir al amparo. O sea, puedes dejar, acudiste, apelaste y en la apelación te confirmaron la sentencia. Se da mucho el caso que luego los sentenciados pues dicen, pues revoco a mi abogado porque no me gustó cómo hizo mi apelación, y se avienta un tiempo así dentro buscando abogados y etc. El chiste es que supongamos que pasan ya algunos años y decide interponer un amparo directo. Entonces ahí lo podríamos hablar como un medio extraordinario, ¿no? Porque está en tiempo, siempre que se cumplan con las formalidades de la ley, puede atacarse en este caso este tipo de sentencias que a pesar de que ya fue cosa juzgada como lo señala la propia ley general, la propia ley de amparo, la ley reglamentaria, nos establece que hay un término y ese término pues, es de 8 años, ¿no? Entonces, siempre que no pase ese tiempo, pues se puede interponer. Hablamos de esto que yo les comentaba, medios horizontales y verticales, ¿no? Ahorita se los voy a poner de manera más gráfica para que lo puedan apreciar ustedes cómo es. En los primeros, la autoridad emisora del acto impugnado adopta el doble carácter de autor y revisor del mismo. Lo que yo les decía, yo como juez emito una resolución, la parte agraviada me interpone el recurso y yo mismo como juez resuelvo ese recurso. Muchas veces podemos decir, ¿y realmente tendrá efectividad esta forma de impugnar resoluciones si el propio juez que está emitiendo el acto es el que va a revisar su propia actuación? ¿Qué tan eficaz se vuelve este tipo de recursos donde el mismo juzgador va a resolver su resolución, ¿no? Puede decir, no, pues yo tengo la razón y aunque usted me interponga el recurso, yo le digo que no es procedente. Digo,
aquí lo que el juzgador obviamente tiene que ver es de que si él resuelve y a pesar de que la parte que le está interponiendo el recurso dice, oye juez, te solicito que analices tu resolución que acabas de dictar porque está mal por X, Y, Z, el juez tiene que tomar en consideración esa argumentación para resolver de nueva cuenta. Entonces ahí podría decir el juez, bueno, correcto, entonces en atención a su recurso, yo revoco mi resolución y emito una nueva. Porque si no lo hace, pues bueno, esto puede dar materia para un medio adicional al final, ¿no? Por ejemplo, puede abonar para un amparo y en el amparo, pues sí, te hacen que cambies tu resolución por algo que no tomaste en cuenta. Entonces, son meticulosos los jueces en ese sentido de tomar en cuenta todo lo que se le diga, ¿no? Claro está que hay juzgadores como en todos lados, habrá juzgadores que son muy narcisistas y el clásico de yo no me equivoco y todas mis sentencias son correctas, ¿no? Pero por eso están precisamente otro tipo de medios de impugnación, ¿no? Nos dice, los medios de impugnación verticales son resueltos por una autoridad diversa y jerárquicamente superior a la emisora del acto, que estas son principalmente los tipos de recursos que nos interesan, ¿no? De aquí vemos precisamente la apelación, vemos en amparo la queja, la revisión en amparo también, que pues van a llevar el expediente o el caso, lo turnan a una autoridad superior para que se encargue ella de resolver. Recursos y medios de defensa, pues bueno, mientras que los recursos son medios de impugnación previstos en la ley que rige el proceso, los medios de impugnación son de carácter extraordinario y generalmente dan lugar a nuevos o ulteriores procesos, ¿no? Pues esto lo vamos a ir abordando conforme vamos avanzando, ¿no? Para que le puedan dar un mayor entendimiento. Entonces, los recursos horizontales los vamos a ver de esta manera, ¿no? Tenemos el agraviado, pues obviamente que es a quien le surte algún lesión, algún derecho, la resolución del juzgador. Entonces, él tiene el derecho de interponer el recurso, lo interpone ante el juez que emitió el acto y este será el mismo que resuelva. Por ejemplo, hablamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos el recurso de revocación. Este recurso nos señala, tiene una temporalidad para ser interpuesto. Nos dice el Código Nacional, cuando hablamos de revocación, tienes como parte agraviada el término de 2 días para interponerlo cuando la resolución se emita fuera de audiencia. Por ejemplo, le solicito copias al juzgado de una causa penal, de X causa penal, ¿no? Y el juzgador me dice, no ha lugar a acordar de conformidad porque en este momento se estima que las copias no son necesarias, dado que ya se le entregó la grabación de la audiencia que está solicitando. Entonces, por lo tanto, esa es la resolución del juzgador. Yo como parte tengo 2 días para interponer mi recurso de revocación y decirle, a ver, juzgador, estimo que tu resolución es incorrecta porque estás violando mi derecho de acceso a la justicia, ya que lo que yo estoy solicitando es para poder llevar a cabo una impugnación o tener un mayor acceso a la defensa de mi representado. Invoco artículos de la Constitución y en ese sentido solicito que revoques esa resolución y emitas una nueva. Entonces el juzgador le hacen llegar este recurso y procede prácticamente a tomar en cuenta esas consideraciones, ¿no? Habrá quien diga, efectivamente, este juzgador no contaba con los elementos que me está planteando ahorita la defensa en sus argumentos, por lo tanto, revoco mi resolución y expídanse las copias que requiere la parte recurrente. Y ahí lo resuelve y ahí queda. Entonces, es el mismo juez el que resuelve en el recurso de revocación. Nos habla que la revocación, como ustedes podrán escuchar, se trata únicamente de aquellas resoluciones o aquellos actos procesales que no requieren substanciación. Es decir,
que no son sometidos a este principio de contradicción entre partes, donde no se le dio el uso de la voz a mi contraria para que argumentara y entre ese debate el juez resolviera, porque eso ya no es mera substanciación. Mera substanciación son como estas cosas, ¿no? De que le pedí copias, me las negó. De que el juez me mandó a solicitar defensa, como en el caso que vieron de lo de Gibran en las audiencias que ahí les puse, donde manda a solicitar a la defensa pública. Se le pone recurso de revocación, porque como esa consideración del propio juez, el juez no le pregunta, a ver, Ministerio Público, ¿usted qué opina respecto de la defensa técnica que está llevando el defensor particular? No, o sea, solamente el juez decide sin preguntarle a las partes. Ese recurso de revocación es como procede, cuando no se requiere sustanciar nada, simplemente el juez resuelve, ahí procede el recurso de revocación y es el mismo juez el que va a resolver esta petición, ¿no? Mientras que los recursos verticales, que son los que pues vemos más seguido, es donde tenemos al agraviado, interpone el recurso, pero lo interpone ante la autoridad que emitió la resolución, es decir, ante el propio juez, el mismo juez que emitió la resolución, y este juez tiene que remitir los autos a su superior jerárquico, que en este caso, pues bueno, viene siendo para materia local las salas, las cuales se componen de 3 magistrados, ¿no? En materia federal, hablaríamos, por ejemplo, en materia de amparo, que se remite el juez de distrito, por ejemplo, tenemos el juez de distrito, emite su sentencia de un amparo, nosotros decimos, ¿sabes qué, juez de distrito? No consideraste mis argumentos hechos valer en un inicio, entonces interpongo el recurso de revisión. Entonces, el recurso de revisión será remitido al tribunal colegiado, que está integrado por 3 magistrados y el tribunal colegiado será el que resuelva, ¿no? Pero entonces los recursos verticales es por eso, ¿no? O sea, si ustedes ven el horizontal, pues es obviamente porque va a la línea y es el mismo juez el que resuelve. En los recursos verticales no, el que va a resolver va a ser una autoridad superior, ¿no? No sé, ¿hasta aquí hay alguna duda con los temas de impugnación de manera horizontal y vertical? ¿No? Indra, adelante. Profe, pero también cuando, por ejemplo, algún abogado ya no quiere estar en el asunto, también se utiliza el término de revocarse, ¿no? Ah, bueno, pero ese no es recurso, ese es es únicamente el término de en este acto me revoco porque los intereses de mi representado y de esta defensa o de esta asesoría jurídica o de este abogado patrono en materia civil no coinciden con los intereses del representado y por lo tanto solicito se me tenga por revocado del asunto. Y ahí ese término es diferente porque ahí no hablamos de un recurso. Ahí simplemente es una manifestación que se le hace al juzgador para que ya nosotros no tengamos que estar al pendiente del asunto y no incurramos en alguna responsabilidad. Pero esa revocación no es un recurso, es solamente la manifestación para dejar un asunto. Estos recursos que vemos son enfocados a que la autoridad modifique, confirme o revoque la resolución que está emitiendo. Daniel, adelante. Profesor, entonces prácticamente la única diferencia es que en los horizontales resuelve el juez y en el vertical resuelve como una autoridad superior. Es correcto. ¿Es la única? De manera sencilla, así lo podemos ver. Claro que hay que revisar en cada legislación procesal las formalidades que nos exigen, ¿no? Porque obviamente pueden variar los requisitos para la apelación en cuanto a los términos, ¿no? Yo les digo, en materia penal tenemos los términos para la apelación, sentencia que pone fin a juicio en materia penal son 5 días, y resoluciones, por ejemplo, como el auto de vinculación a proceso, el auto que excluye medios de prueba, para esos que no ponen fin a juicio, pero que son apelables, se cuenta con 3 días. En materia civil, igualmente habrá términos diversos, en materia familiar igual se cuenta con términos diversos, pero ya tendríamos que acudir a los códigos respectivos
para analizar estas diferencias, ¿no? Pero básicamente partimos de esta base, ¿no? En donde el recurso horizontal resuelve el mismo juez y el recurso vertical lo resuelve una autoridad superior, que en este caso viene siendo o una sala o un tribunal colegiado. ¿Vale? Sí, muchas gracias. A ver qué. Les voy a bajar ahí la manita. Gracias. Bueno, antes de continuar, les quiero mostrar aquí en pantalla un recurso que se presentó, precisamente un recurso horizontal, ¿no? Que en este caso viene siendo una revocación. Esta revocación, pues, es en materia penal, se lleva a cabo porque se le solicita al juzgador. En materia penal tenemos algo que se le llama audiencia de sobreseimiento. ¿Qué quiere decir? Que durante todo el proceso, una vez que ya se le dictó el auto de vinculación a la persona, que va ahí avanzando, si de pronto aparece alguna causal, por ejemplo, de que el imputado no cometió el delito, que se encuentra claramente establecida su inocencia, o por ejemplo se murió el imputado, se puede solicitar una audiencia de sobreseimiento, la cual se fija en un término de 48 horas y en esa audiencia se le expone al juez cuál es mi argumento para que se culmine o se termine con el proceso penal. Ajá. Entonces, el Código Nacional lo marca, dice, el juez recibirá la petición y en 48 horas fijará audiencia para resolver sobre la misma. Entonces, en este asunto, en este ejemplo que les voy a leer a continuación, lo que se hizo fue, se le pidió la audiencia de sobreseimiento al juez y el juez contestó por escrito y dijo, no procede el sobreseimiento porque ese sobreseimiento se tendrá que hacer valer en otra etapa procesal, ya que hasta este momento no se cuentan con los elementos para determinar, porque decía sobreseimiento porque no se cometió el delito. Y el juez responde, no es procedente porque hay indicios de que se cometió, que existe una vinculación a proceso. Por lo tanto, te niego la audiencia. Entonces, si ustedes observan bien, pues es una cuestión de mero trámite, ¿no? No se está, ni siquiera le dio vista al Ministerio Público ni nada para que resolviera. Entonces, miren, se cita el número de carpeta judicial, se interpone recurso de revocación, el nombre de la defensora, la persona imputada, se señalan medios de notificación y, bueno, con fundamento en los artículos 1º, 8º, 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El apartado B es para los imputados. 113, 126, 327, 329, 330, 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este acto se interpone recurso de revocación, encontrándonos en tiempo y forma, conforme lo establecido, bueno, en el numeral 465, que es en donde se establece este recurso. ¿Por qué? Y luego, pues obviamente viene la parte de por qué estoy recurriendo, qué es lo que voy a pedir que se revoque. Dice, bueno, con fecha 14 de octubre fui notificada del acuerdo de fecha 12 de octubre del presente año, donde se me hace del conocimiento de lo que resolvió el juez de nombre tal. Y bueno, aquí se le dice, bueno, el Código Nacional es claro al señalar que el órgano jurisdiccional está obligado a que una vez que reciba la petición de audiencia de sobreseimiento, dentro de las 24 horas siguientes, notificar fecha de audiencia, en donde en esa misma audiencia se va a resolver lo conducente en aras de que prevalezcan los derechos del acusado y una exacta aplicación de la ley. Sin embargo, el juzgador desconoció esta disposición, ya que no notificó dentro de las 24 horas la audiencia. Si ustedes ven, el acuerdo fue del 12 de octubre y lo notifica el 14. Entonces, la obligación del juez era, se le pide el 12, notificar el 13 de octubre y no lo hizo así. Entonces, se le dice en segundo término, resulta inaplicable su razonamiento, ya que no resulta improcedente en el entendido de que, pues bueno, el numeral 327 en su fracción segunda establece que esta audiencia de sobreseimiento se tiene que resolver en audiencia y no por escrito, ¿no? Entonces se le dice al juez, a ver juez, yo te pedí audiencia de sobreseimiento,
pero tú me estás contestando 2 días después y me estás negando la misma y aparte lo estás haciendo por escrito cuando el código dice que tiene que ser en audiencia, ¿no? Además que, bueno, se establece que esta solicitud de sobreseimiento se puede realizar en cualquier momento procesal ante el juez de control. No establece que hasta antes de apertura a juicio, que antes de la intermedia, simplemente nos dice en cualquier momento ante el juez de control se interpone este recurso, ¿no? Bueno, se reitera al órgano que con apoyo de Policía de Investigación, bueno, y bueno, son más argumentaciones, ¿no? Que digo, para no hacerlo ocioso, se robustece estas cuestiones. Que aquí viene el por qué nos sirven los precedentes o las tesis de jurisprudencia o tesis aislada. Porque, por ejemplo, yo puedo dar este argumento, ¿no? Digo, ¿sabes qué, juez? Yo considero que está mal tu razonamiento porque no respetaste las formalidades del proceso, del procedimiento, te saltaste lo que dice el propio código, estás inaplicando la ley, violando con ello el 14 constitucional, exacta aplicación de la ley, y busco alguna tesis de jurisprudencia, alguna tesis aislada que pueda robustecer lo que yo le estoy diciendo. Entonces, aquí, bueno, se le cita esta tesis, el registro 2020-527, el cual nos señala, dice, sobreseimiento previsto en el 327 del Código Nacional, cuando se promueve en la etapa intermedia, resulta procedente y por ende debe tramitarse y resolverse conforme a los artículos previstos para el sobreseimiento. Entonces, si ustedes ven, esta tesis apoya lo que nos está diciendo y nos va a ayudar a que el juzgador tenga que resolver en su momento lo que yo le estoy solicitando de manera concreta, ¿no? Entonces, bueno, viene ahí, ya al final únicamente vienen los petitorios. Por lo antes expuesto y señalado, a usted, sea juez de control, solicito, primero, se me tenga por interpuesto el recurso de revocación en tiempo y forma, y segundo, notificar a esta parte la resolución que recaiga a mi escrito de revocación, ¿no? Básicamente, pues bueno, esa es la parte del recurso. Y obviamente les voy a mostrar de manera breve lo que resuelve el juzgador, ¿no? El juzgador, esa es la parte que les decía que faltaba. El juzgador dice: constancia, hace un breve resumen de lo que recibió y de lo que dice el escrito, ¿no? Por ello dice, bueno, en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 16, se tiene por recibida la promoción y se procede a digitalizarla. Se agrega a la carpeta judicial y se le da cuenta al juez de trámite para que se resuelva. Bueno, ya dice, visto el escrito recibido por la defensa, se le tiene por interponiendo el recurso de revocación en contra del auto de 12 de octubre de 2021, notificado el 14 de la misma data, ¿no? Se le tiene por presentado en tiempo y forma el recurso aludido. Se estima que en el caso en particular no es necesario escuchar a las partes en términos de lo que establece el 327, que es de la revocación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice, perdón, del 466? ¿Qué es lo que nos dice? Pues obviamente que no requiere substanciación la revocación, no necesita audiencia y el juez tiene que señalar si va a revocar o no. Por lo que una vez verificado que se reúnan los requisitos en el escrito de la ocursante, se procede a resolver, ¿no? Bueno, aquí dice el órgano jurisdiccional notificará y citará a las partes dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se debe resolver lo conducente, siendo que la incomparecencia de la víctima no impide que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Dice, por ende, atendiendo al principio de legalidad y exacta aplicación de la ley penal, derivada del 16 constitucional y del segundo del Código Penal para la Ciudad de México, resulta procedente revocar el auto de 12 de octubre y se acuerda lo siguiente. Es decir, nos está diciendo el juez, efectivamente, sí, me equivoqué, revoco mi resolución y dicto una nueva. Acorde a los principios que rigen el sistema procesal,
acusatorio previstos en el 20 constitucional, numerales 4 al 9 del Código Nacional, que son los principios que rigen el proceso, a efecto de que sea un juez de control a quien se le aporten la información que dice la defensa del acusado, para que éste con libertad de jurisdicción realice un pronunciamiento, se procede a señalar audiencia para el sobreseimiento. Sin embargo, pues bueno, se deben de privilegiar los derechos de las partes y se deberán respetar las 48 horas para notificar esta audiencia. En ese sentido, se señalaron en ese momento las 10 horas del 20 de octubre y le dan la sala de oralidad, ¿no? Dicen en el entendido, bueno, aquí porque solicitó medios de prueba, dice el juez, yo para una audiencia de sobreseimiento no puedo valorar medios de prueba, por lo tanto eso que me solicitaste adicional, no te lo puedo resolver, ¿no? Y bueno, lo que viene aquí son ya previsiones de seguridad que deben de acudir con cubrebocas, con sana distancia, en dónde va a ser la audiencia, dan el número de todo. En caso de que no comparezca, se le apercibe para que se le imponga una multa de 20 días la unidad de cuenta y actualización, ¿no? Se le notifique al acusado. En caso de que esté mal, porque ustedes dirían, ¿y qué pasa si no doy mi domicilio para que me notifiquen una resolución? Pues si no doy domicilio o está mal el correo que le doy a la autoridad, me van a notificar por estrados de la autoridad, y esto es en cualquier materia. Si yo doy mal un domicilio, me van a terminar notificando por estrados, que esto, bueno, creo que ya lo hemos comentado, ¿no? Lo que era el estrado, que es prácticamente un espacio que tiene el juzgado o la unidad de gestión afuera de su oficina, pegan las resoluciones o pegan las notificaciones. Y pues obviamente pues ahí tiene que ir la parte interesada o la defensa o el asesor jurídico a estar revisando las resoluciones, ¿no? Esto pasaba mucho antes de pandemia, antes de que se implementaran todos los temas electrónicos. Decía, pues si no tienes un domicilio dentro de mi jurisdicción, te voy a tener que notificar por estrados. Esto hacía complicado el litigio antes, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, si yo llevaba un asunto en Sinaloa y no tengo domicilio en Sinaloa para que sea notificado, tenía que señalar los estrados del juzgado o los estrados del Ministerio Público. Imagínense, pues eso estaba bastante complicado, porque yo me iba y tenía que decir, bueno, ya pasaron 3 días, voy a regresar de nuevo a Sinaloa a revisar los estrados para ver si salió algo. Tenía que regresar, revisar, y si no había nada, pues era la vuelta de embalde, ¿no? Pero ahora tenemos esta ventaja que pues uno deja su correo electrónico, si no tengo domicilio no importa, te dejo mi correo y a mi correo me haces llegar todas las notificaciones. Entonces, pues esto es lo importante, ¿no? Bueno, se notifican las partes y la firma. Recuerden ustedes, muy importante que todas las resoluciones judiciales tienen que venir con el nombre y la firma de la persona que lo está resolviendo. En este caso, pues bueno, aquí abajo viene qué juez es el que resolvió y concluye con el número de carpeta judicial, ¿no? Entonces, en este caso, pues es el mismo juez el que resolvió el recurso planteado, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos esta parte de los recursos horizontales. Veremos recursos verticales. Por ahí traigo una apelación que les voy a mostrar. Nada más que concluyamos este bloque, ¿no? Figuras impugnativas, pues bueno, ya les había comentado. Tenemos el recurso de revocación. Es de carácter horizontal, es el que acabamos de ver. Se interpone contra resoluciones de primera instancia que no admitan el recurso de apelación. Es decir, son acuerdos de mero trámite que no trascienden a la sentencia. Por ejemplo, ese sobreseimiento, pues obviamente no tenía nada que ver con la sentencia, ¿no? Era una cuestión de mero trámite, que puede dar por culminada de manera anticipada el proceso. Puede ser que no, puede ser que el juez diga, bueno, pues ya te escuché, pero para mí no se actualiza alguna causal de sobreseimiento y desecho tu petición. Entonces, el recurso de revocación es uno de ellos. Tenemos este otro que es aclaración de sentencia.
En materia penal no es tanto como un recurso, este es un derecho que se le solicita al juez de enjuiciamiento una vez que ha dictado la sentencia, se le solicita audiencia para aclaración de sentencia y bueno, el juez fijará algún día para citar a las partes y en ese momento les vuelve a leer toda la sentencia y si hay alguna aclaración en ese momento, pues bueno, se le solicita, a ver señoría, no me quedó claro el punto sexto de su sentencia, donde refiere esta situación. ¿Me puede hacer la aclaración pertinente? Y el juez hará la aclaración. Aquí nos dice, tiene como objetivo eliminar errores o incongruencias en el contenido de la sentencia. A través de este no se puede cambiar o complementarse o mejorarse las consideraciones que rijan la decisión final. Por eso, este tema de la aclaración de sentencia, yo no la englobaría dentro de los recursos. La aclaración de sentencia solamente es una petición, va más enfocada al derecho de petición de las partes, ¿no? Donde yo le digo, a ver, acláreme este punto, por favor, pero la autoridad no me va a modificar nada, o sea, simplemente se aclara y hasta ahí quedaría. Esto me recuerda, por ejemplo, hace algún tiempo, precisamente en el asunto este que yo les comento de Gibran, solicito la excusa de la juez, ¿no? Porque ya había una enemistad con la misma, porque no, porque había sido grosera con mis colegas, porque no había permitido desarrollar de manera adecuada el interrogatorio. Le interpongo denuncia, le interpongo una queja en el Consejo de la Judicatura y solicito que se excuse. El Código Nacional no establece esa causa de excusa. El Código Nacional es muy cortito en las causales para que un juez se excuse. Yo le digo a su señoría, le digo, bueno, pues ya hay una animadversión hacia la defensa, hay ya un interés particular de usted con la defensa, por lo tanto ya no va a ser objetiva e imparcial, solicito que se excuse. La juez admite y dice, efectivamente hay una animadversión con la defensa, puedo perder la imparcialidad en el asunto y por lo tanto me excuso. El proceso de excusa se remite, ese tema de excusa podríamos decir que es vertical, porque la juez dice, bueno, sí me excuso, pero tiene que resolverlo un órgano superior, que en este caso es la sala. Llegamos a la sala se lleva a la audiencia de revocación y en la misma nos convocan a audiencia al Ministerio Público, a la víctima, al defensor y al imputado. Y llega la magistrada, se le expone el por qué estamos solicitando la excusa, escucha al Ministerio Público, escucha al asesor jurídico y procede a resolver. Y en ese momento la magistrada dice, en efecto, bueno, pues considero que están fundados los conceptos para una excusa de la juez, ya que hay una pérdida de la imparcialidad y esto puede incidir en el proceso, por lo tanto, en la sentencia. Por lo tanto, declaró de legal la excusa y se declara nulo todo lo actuado en juicio y se tiene que volver a empezar el juicio. En ese momento, el Ministerio Público solicita, en términos del 67 del Código Nacional, esta parte de la aclaración de la sentencia. Y le dice al Ministerio Público, a ver, magistrada, con todo respeto, quisiera que me aclare la sentencia que acaba de emitir, porque la excusa que usted está dando no se encuentra contemplada en el Código Nacional. Obviamente la magistrada se molesta y le contesta, le dice, a ver, Ministerio Público, yo ya resolví, la sentencia es clara, yo no la puedo ya modificar, acabo de resolver que es legal y le di el uso de la voz únicamente para solicitar copias. Si no va a solicitar copias, entonces su petición es infundada. Pues bueno, ya el Ministerio Público se quedó callado y resolvió. ¿Por qué? Porque la aclaración de sentencia, les reitero, no surte ningún efecto de modificar, revocar o confirmar sentencia, solamente es saber por qué se está resolviendo de esa manera o hacer alguna aclaración. Ana Karen, ¿le escucho? Y esto es, bueno, tengo una duda. ¿Esto es como una excepción o un complemento o algo que funcione de acuerdo con este principio de que a nadie se le puede juzgar dos veces por el mismo delito? Creo que es el 23 Ajá, constitucional. el 23 constitucional, ajá.
pero su pregunta me la puede hacer, por favor, porque no le entendí muy bien la pregunta. Bueno, esto de de volver a empezar el juicio, por ejemplo, en el Ah. caso de Gibran, ¿no va en contra de ese artículo? Bien, no porque estamos en el asunto de Gibran, estamos en audiencia, bueno, estábamos en juicio, en audiencia de juicio. Únicamente se desahogaron 4 testigos y obviamente faltaba que se desahogaran los testigos de la defensa, que se hicieran alegatos de clausura y posteriormente proceder a la emisión de la sentencia. ¿Por qué no va en contra de, no 2 veces lo mismo, del non bis in idem? Porque prácticamente no hay sentencia. Y lo que se está alegando es que hay violaciones al proceso, porque la juez ha incurrido en violaciones al ejercicio de defensa, porque no permite hacer preguntas, porque mandó llamar una defensa pública sin que fuera necesario. El código es muy claro y señala que la autoridad tiene formas de apercibir a la defensa. En este caso va desde una amonestación, una multa, hasta un arresto. Y por último, el uso de la fuerza pública para el desalojo de la sala. Entonces, en el caso concreto, la juez de manera inmediata decidió determinar que, pues no, o sea, desde el primer momento dijo, pues no, yo te mando a traer la pública y te la impongo. Entonces decimos, bueno, hay una pérdida de la objetividad y la imparcialidad de la juez. Entonces dice la magistrada de la sala, pues no podemos continuar con lo que ya está en juicio y se tiene que reponer todo. Aparte, el propio Código Nacional, me parece que es el 367, 356, más o menos por ahí, señala que una audiencia, que la etapa de juicio no se puede suspender por más de 10 días, que si se suspende por más de 10 días, se tiene que reiniciar todo y se tiene que declarar nulo todo lo que se haya hecho y se tiene que pasar ante un juez diferente, ante otro juez de enjuiciamiento. Eso tiene una razón de ser y eso no me acuerdo si ya se los había comentado a ustedes, pero es prácticamente como si el día de hoy yo les doy recursos, estamos hablando de los recursos horizontales y verticales, y de aquí al último día de curso, digamos, ya pasaron más de 10 días, y les pregunto algo referente a estos temas. Si ustedes no estudian y no lo leen, pues obviamente no se van a acordar. Dice el juzgador, el legislador, el espíritu de la norma o la razón de ser de esta situación, es que dice que una persona no es capaz de retener información más de 10 días. Por ello es de que dice no puede estar suspendida un juicio por más de ese tiempo. Entonces, en el caso de Gibran, esto sucedió en junio, imagínense, sucedió en junio, la última actuación que fue con la juez de control fue a mediados de junio, principios de junio. De ahí se suspende, se solicita la excusa y se resuelve hasta finales de agosto. A principios de octubre, la víctima interpone juicio de amparo porque le va a revictimizar, de volver a comparecer, etc. Entonces, pues el juicio está suspendido, no se ha llevado a cabo. Le digo, ahí lo interesante que va a ser es saber cuál va a ser la resolución del juez de amparo. El juez de amparo no puede decir que no, que está mal esa excusa que hizo la magistrada, por una sencilla razón. Si un juez ya dice que ya perdió la imparcialidad y la objetividad en un proceso, no puede continuar con el mismo, a pesar de que el código no te lo diga. O sea, el código podrá ser limitativo, pero hay ordenamientos constitucionales. Me parece que es el 17 constitucional, en algún párrafo señala que las personas que se tiene el derecho de ser juzgado ante un tribunal que sea imparcial. Si el tribunal no es imparcial y es parcial, porque ya tiene cierta contaminación, pues obviamente no puede seguir conociendo el proceso y se tiene que volver a reponer. Puede que sea revictimizante, sí, pero el objeto del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos, no se le puede pasar por encima nada al esclarecimiento del hecho. Y máxime que en ese caso estaríamos hablando que sería un absurdo hablar de revictimización cuando la propia víctima no ha sido liberada.
O sea, si la víctima hubiera comparecido, que ya hubiera desahogado todo su medio de prueba y ya no hay más que preguntarle, pues ahí sí podríamos hablar, bueno, pues sí se le va a revictimizar. Pero la realidad es de que la defensa también lo ofreció como prueba y también tenemos derecho a interrogarla y tiene la obligación ella de acudir las veces que sean necesarias para que se le interrogue, obviamente con los protocolos que establecen las leyes, ¿no? Que tenga una psicóloga, que encuentre trabajadora social, que haya personas que le estén, ¿cómo se dice? Pues que le estén guiando, ¿no? En alguna ocasión me comentaba otro colega que había una víctima que era menor de edad y curiosamente, porque son estrategias, muchas veces estas estrategias, por así decirlo, cochinas, malas de la representación social del MP, en donde le dice, cuando te empiecen a ti a preguntar la defensa, eh, tárdate en contestar, espérate a que yo diga objeción, es más, di que te sientes mal, que no puedes continuar en este momento. Y dice mi colega que eso fue lo que pasó, o sea, le están preguntando, la víctima se empieza a sentir mal, dice la psicóloga, señoría, la víctima no está en condiciones de poder continuar con el interrogatorio. El juez le da vista a la parte, a la defensa, dice, defensa, ¿qué tiene que manifestar al respecto? Primero, el Ministerio Público. El Ministerio Público dice, señoría, solicito que se suspenda y que ya no se le interrogue por parte de la defensa porque se está poniendo mal. Defensa, dice mi colega que le dijo, muy bien señoría, pues en dado caso que la víctima se sienta mal, que solicite un receso de 30 minutos para que la psicóloga le pueda dar una breve terapia y podamos continuar con este ejercicio porque es importante. De lo contrario, si la víctima no quiere continuar con el interrogatorio porque se siente mal, solicito que sea excluido este medio de prueba y no sea tomado en cuenta, porque esto estaría atentando contra el derecho a la verdad y el esclarecimiento de los hechos. Entonces el juez resolvió en ese sentido, dijo efectivamente, si la víctima no quiere contestar o no quiere continuar con este ejercicio que es un derecho del acusado, tendré que tenerla por excluida porque no puede continuar con este ejercicio y no se podrá valorar lo que ya dijo. Entonces, lo correcto ahí pues fue, se le dio un tiempo, a ver, salga, tome aire, respire, piense, hable con su psicóloga, con su asesor y regrese para que se le vuelva a hacer el ejercicio. Entonces, son muchas peculiaridades que van incidiendo en el proceso. Para que podamos hablar de una violación a este principio de non bis in idem o que no pueda ser sentenciada una persona 2 veces por el mismo delito, tendríamos que estar en ese supuesto, que ya exista una sentencia y que a la par exista otro procedimiento por el mismo delito en donde sabemos que se le puede llegar a dictar una resolución o una sentencia por el mismo caso. Pero en este supuesto que les comentaba, no lo es porque todavía no hay sentencia. Estamos en etapa de juicio. El juicio puede reponerse por violaciones a derechos humanos o bien porque exista alguna dilación en las audiencias. Entonces el código dice, pues declaras nulo todo lo actuado y se tiene que reponer de nueva cuenta. Esto se puede hacer en primera instancia o bien se puede hacer a través de un juicio de amparo. Hay amparos en donde se han amparado contra una sentencia y el juez de amparo, el tribunal colegiado ordena la reposición del procedimiento. Porque dice, a ver, el juez de enjuiciamiento no valoró estas pruebas, por lo tanto, esto incide en el fondo del asunto, se tiene que reponer de nueva cuenta esa parte para que el juez se le exponga de nueva cuenta estos medios de prueba y los valore tomando en consideración estos parámetros, ¿no? Y se vuelve a retomar. Y esto pues pasa básicamente pues en todas las materias, también en materia civil. En materia civil creo que es un incidente de nulidad de actuaciones o es juicio de nulidad, de juicio concluido, algo así se llama. Advierten que hay algunas irregularidades y se tiene que volver a llevar a cabo el proceso. O en este caso, pues en el civil se tiene que reponer esas actuaciones. No viola el de no 2 veces lo mismo, porque prácticamente la autoridad superior está declarando nulo todo lo que ya se actuó y se tiene que volver a retomar otra vez, porque dice, ¿sabes qué?
esto que hiciste, juez de primera instancia, fue violatorio de derechos y por lo tanto se tiene que reponer. Entonces, esto no vale y hay que volverlo a hacer para que no exista no exista violaciones a los derechos de las partes. No se van a caer en si queda clara este segmento. Sí, Pi, gracias, profe. Gracias a usted. Bueno, tenemos recurso de apelación, es un medio de impugnación sumamente importante en las legislaciones procesales. Tiene como objeto la revisión del acto o resolución impugnada en una instancia superior y es un recurso de carácter vertical, ¿no? Apelación adhesiva es una especie de apelación secundaria. Tiene como objetivo que la parte a quien le favoreció la resolución exponga razonamientos para mejorar las consideraciones de la autoridad jurisdiccional. Este recurso supone la admisión de una apelación principal interpuesta por la parte no favorecida en juicio. Por ejemplo, sale una sentencia en donde, supongamos en el caso de Gibran, ¿no? Vamos, apelamos y decimos, el juez de enjuiciamiento dejó de valorar estas pruebas y ponemos la apelación porque le impuso 29 años de prisión por el delito que se le está siguiendo. Se apela. Entonces, ahí lo que haría la asesora jurídica sería una apelación adhesiva. Y esto con la finalidad de que ella exponga cuáles son sus argumentos por los cuales considera que la resolución del tribunal de enjuiciamiento son correctos, que están apegados a derecho, que no se violaron los derechos humanos, que esa sentencia pues debe de ser la que debe de prevalecer y se debe de confirmar, ¿no? Entonces, la apelación adhesiva la interpone la parte a quien le favorece la sentencia con la finalidad de robustecer los argumentos del juzgador y que en su momento se confirme el fallo. Obviamente la apelación por parte de la parte que no le favorece va a buscar que se revoque o que se modifique la sentencia, ¿no? Recurso de queja procede generalmente contra resoluciones que causan perjuicio trascendente a las partes distintas a la sentencia, como el acuerdo que desecha o niega admitir la demanda y las interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, entre otras. Recurso de queja, por ejemplo, si yo acudo ante el juez de distrito, a un juez de amparo, el caso concreto que tuve apenas, una persona le notifican medidas de protección a una víctima. Le dicen, fulanito de tal, no se le puede acercar a la señora tal, se le dictan medidas de protección en su favor y bueno, y el Ministerio Público al momento que le notifica esto al imputado, le da número de carpeta de investigación. Únicamente le están notificando medidas de protección para que no se le acerque a esa señora. Acudo ante el Ministerio Público a solicitar que se nos dé el acceso a la carpeta de investigación, porque ya hay un acto de molestia. Recuerden, el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción sexta, señala que el imputado tiene el derecho de acceder a la carpeta de investigación siempre y cuando se encuentre detenido o bien la autoridad lo haya citado para rendir su entrevista. Y el Código Nacional, en el 218, párrafo tercero, establece un tercer supuesto, el cual nos dice que se le tiene que dar acceso a la parte imputada cuando se ejercite un acto de molestia por parte del Ministerio Público en su contra. Entonces, unas medidas de protección pues, es un acto de molestia. Acudo ante el Ministerio Público y me aplican la de, no, pues ya no tengo yo la carpeta, la mandé hace un mes a otra fiscalía. Acudo a la otra fiscalía y me dicen, no, aquí no la tengo, se mandó a otra fiscalía. Entonces dices, bueno, no estoy jugando, necesito certeza jurídica. Entonces voy y presento una demanda de amparo. La demanda de amparo la firmo yo como defensor. En juicio de amparo, en materia penal, no es necesario que la firme la persona quejosa, ¿no? En este caso, por ejemplo, en materia civil, materia laboral, las otras materias, necesariamente tiene que ir firmada por el quejoso, por el agraviado, a quien le hace la afectación en sus derechos. En materia penal no.
El artículo 6º de la ley de amparo es muy claro y señala que basta con que una persona señale que es defensor del imputado o alguien promueva en su nombre para que la demanda se admita. Entonces, el señor, el representado, pues vive en Baja California. No le iba a hacer venir para que me firmara únicamente un documento. Y el señor no tiene FIREL para presentarla por el portal electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues ya la promuevo yo en calidad de defensor del señor y así la presento. ¿Es de criterio? Sí, es de criterio, porque en esta ley de amparo no nos señala lo que les voy a decir. Viene en la ley orgánica del Poder Judicial, en el reglamento, pero no en la ley de amparo, ni en la Constitución tampoco. Pues presento el amparo. ¿Saben qué me contesta el juez de distrito? El juez de distrito me dice, le desecho la demanda porque usted no manifestó bajo protesta de decir verdad ser el defensor de esta persona. Por lo tanto, se le tiene por no presentar la demanda y la misma se desecha. Ante esta resolución, se presenta este recurso de queja, en donde le tengo que decir al juez de distrito, a ver, juez de distrito, no estoy de acuerdo con tu resolución de desecharme porque me tenías que haber prevenido. Es decir, no te admito la demanda, pero te prevengo para que en el término de 3 días manifiestes bajo protesta de decir verdad que sí eres el defensor, no desecharla de manera directa. Este trámite, lo que tendría que hacer es el juez de distrito recibe este recurso de queja, lo remite al tribunal colegiado y el tribunal colegiado es el que va a resolver sobre si es procedente admitir la demanda o no. Para efectos prácticos, para efectos jurídicos, esto es el procedimiento. Para efectos prácticos, ¿qué pasa? Si yo hago esto, me va a tardar mínimo 1 mes para que me resuelvan si me admiten o no esa demanda por la falta de la protesta, bajo protesta de decir verdad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues bueno, agarré y presenté otra demanda donde le puse bajo protesta de decir verdad y ya está admitida y está en trámite. Es curioso porque en la mayoría de los asuntos que promuevo, pues siempre promovemos de la misma manera y pues no nos desechan las demandas. A lo más que pueden llegar es a prevenirte de, a ver, tienes 3 días para acreditar que eres el defensor o tienes 3 días para manifestar bajo protesta de decir verdad que eres defensa, pero no te desechan. Entonces, lamentablemente los recursos en ocasiones son tardados, hablando en materia federal y bueno, también en materia local, ¿no? Una sala para emitir una apelación llegan a tardar hasta 4 meses. En el asunto de Gibran de corrupción de menores, el 3 de marzo lo vincularon a proceso por corrupción de menores. A mediados, o si no es que a finales de marzo de este año, se interpuso el amparo contra ese auto de vinculación a proceso. Y es el caso que apenas el viernes de la semana pasada se resolvió y nos notificaron el día de ayer la resolución de la sentencia de ese juicio de amparo. Imagínense, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 8 meses para resolver un juicio de amparo respecto a un auto de vinculación a proceso. Más o menos son los términos que maneja el Poder Judicial de la Federación. Que precisamente ahorita es lo que les voy a comentar un poquito de esta parte, ¿no? Porque van a decir ustedes, y bueno, y entonces ¿para qué tenemos un recurso, un juicio de amparo si es tan tardado? Me va a tardar mucho más que llevar otro recurso ordinario. Pues bueno, ahorita lo vamos a abordar esa parte. Tenemos como otra parte de recursos la denegada apelación, que es un medio de impugnación para obtener la revocación del auto que desechó la apelación. Por ejemplo, si yo presento una apelación y la autoridad del juez me dice que no se tiene por interpuesta la apelación por requisitos de forma, pues bueno, tengo en el Código Civil este recurso que es de denegada apelación. En el sistema tradicional también tenía este recurso, en el Código Nacional yo creo que no está la denegada apelación, pero bueno, esto es cuando me desechan la apelación. En vez de interponer la revocación, se pone la denegada apelación. Es más o menos el mismo efecto, ¿no? Que el juez que desecha la apelación reconsidere los argumentos y, bueno, la admite.
¿no? Eso es básicamente lo que se busca. Otros medios de impugnación, pues bueno, entre ellos encontramos incidentes, que son procedimientos paralelos al principal, cuya finalidad es corregir una situación irregular o un desvío en el proceso, y el juicio de amparo, que bueno, más que un medio de impugnación, es un medio de control constitucional que tutela derechos humanos de los particulares. Recordemos, los recursos o los medios de impugnación son un derecho. Los recursos son un derecho humano, ¿no? Es un derecho humano que tenemos, el cual se encuentra previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 25 es el que nos lo señala, y nos señala que son protección judicial, ¿no? Nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por la autoridad, ¿no? Entonces, este es un derecho humano, y aquí vemos una sentencia, ¿no? Que esta sentencia viene del caso Trabajadores Cesados del Congreso Aguado Alfaro y otros contra Perú, excepciones preliminares, sentencia 24 de noviembre de 2006. ¿Qué nos dice esta sentencia de la Corte Interamericana? El recurso debe ser efectivo, formalidades para su admisibilidad y procedencia previamente a abordar el estudio de fondo del asunto. En esta sentencia dice que la Corte consideró que en todo procedimiento que existe en el orden interno de los estados deben de existir amplias garantías judiciales, entre las que se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Los estados deben de establecer criterios de admisibilidad de recursos internos, estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado. ¿Esto cómo lo hacemos valer? Pues bueno, cuando interponemos nuestro recurso, le solicitamos a la autoridad que tome en consideración el caso, esta sentencia, para que sea de manera pronta la forma en cómo se resuelve el recurso, por ejemplo, en el amparo, ¿no? Porque recuerden que justicia tardía es igual a impunidad, ¿no? Es un marco de impunidad que nos marcan ahí. Entonces debe de ser pronta, o sea, a pesar de que tienen trabajo, pues deben de privilegiar el resolver los asuntos de manera más pronta. Entonces, de lo contrario estaríamos ante una violación, y la resolución que nos dé el juzgador, nosotros la podemos atacar, la podemos combatir, e incluso presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura, dado que no están respetando estas convenciones de carácter internacional, ¿no? Pero bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? Bueno, voy a dar fin, aquí a ponerle pausa a la grabación.